Esto es México Informa. Amigos y amigas, Filipo Beltrán desde México Informa, muy contento de estar con ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su primera entrevista para un medio internacional como lo es Bloomberg. Por más de 50 minutos, Andrés Manuel conversó con el director de Bloomberg de distintos temas y entre los más importantes, obviamente, el tema de la corrupción, el tema con Donald Trump y el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, así como la economía mexicana, el Banco de México, las rondas petroleras y hasta de Agustín Carstens. Andrés Manuel siempre ha sido criticado por su lema "hay que acabar con la corrupción" y mantuvo esta postura con Bloomberg, ya que dijo que ese problema siempre ha afectado a México y que la corrupción va de arriba hacia abajo y le está quitando poco a poco. Y una parte muy interesante de esta entrevista fue cuando el director de Bloomberg le preguntó a Andrés Manuel si estaba dispuesto a meter a Enrique Peña Nieto a la cárcel, a lo que lamentablemente Andrés Manuel contestó que sería muy difícil debido al mismo tema, a que los políticos y los expresidentes están blindados por la misma Constitución, porque el hecho de meter a un presidente a la cárcel es casi imposible. ¿Pero por qué todo esto? Porque hay una impunidad constitucional. Y por eso el discurso incansable de Andrés Manuel, en el que el problema más grave de México es la corrupción. ¿Se puede imaginar al presidente de México yendo a Brasil o expresidente de la misma forma en que fue a la cárcel el presidente de Brasil cuando habla de corrupción? Sí, hacia el futuro, porque antes no era delito grave la corrupción. 25 años, el corrupto podía salir de la cárcel pagando una fianza. En el gobierno de Salinas de Gortari, 1994, modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Y así se mantuvo hasta ahora que hicimos una reforma y ya es delito grave la corrupción. Pero no solo eso. Pero que habrá cargos contra Peña Nieto, y si hubiera cargos, ¿iría a la cárcel? ¿Cómo? Sí, pero legalmente sería muy complicado, porque desde hace 150 años, desde la segunda Constitución Federal, en la primera Constitución Federal, 1824, se establecía de que se podía castigar al presidente por corrupción. En la Constitución de 1857 se establece que solo por traición a la patria. Eso mismo continúa en la Constitución de 1917 y se mantiene hasta nuestros días. Hay impunidad constitucional. Cuando te digo de que el principal problema de México es la corrupción, es porque todo el andamiaje jurídico estaba hecho para permitir la corrupción. Entonces, ahora he enviado una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente de México pueda ser juzgado por todos los delitos, como cualquier ciudadano. Esos son los cambios que estamos llevando a cabo. Y además de este tema, también se le cuestionó por el tema de la austeridad. Pero Andrés Manuel contestó muy claramente que austeridad es vivir como cualquier ciudadano, y no por el hecho de ser político, tener grandes privilegios y vivir en esta ostentosidad. Y mencionó lo siguiente. También lo de la austeridad. En efecto, en la izquierda se piensa de que austeridad es despedir trabajadores, porque la política neoliberal eso representó. En una ocasión, platicando con el líder laborista Corbyn, mi amigo Corbyn, me dice: ¿cómo hablas de austeridad? No entiendo. Porque la idea es de que austeridad significa ajustar
gasto corriendo, afectando a los trabajadores. La austeridad para nosotros los mexicanos se inspira en Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos. Entonces, ¿qué pasaba en México? Se gastaba mucho en mantener al gobierno, porque empezando por los presidentes, el avión de el expresidente Peña Nieto, que se lo dejó comprado el expresidente Calderón, un avión de lujo, está ahora en venta en California, no lo tiene ni el presidente Trump, ese avión. Y no solo eso, aviones, helicópteros de lujo para todos los servidores públicos. Todo eso se terminó. Entonces, eso es austeridad. Los expresidentes de México tenían pensiones que equivalían a más de lo que recibe cualquier expresidente en cualquier parte del mundo. En total, 5 millones de pesos mensuales. El presidente de México era cuidado por 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite. Los del Estado Mayor Presidencial ganaban más que los soldados, que los marinos. Todo eso se canceló. Eso es austeridad. Los altos funcionarios públicos tenían atención médica privada. Costaba $300 millones al año pagar la atención médica a los altos funcionarios públicos. Estas son las razones por las que se volvió popular que ataca la corrupción, pero hay menos gastos todavía en la economía. No. La mayor parte que se queda en la izquierda quieren que se gaste más el dinero para hacer ricos a los pobres, pero usted sigue cortando el dinero. Arriba es reducir los sueldos, los gastos arriba para aumentar los sueldos y el apoyo a los de abajo. Nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero a los pobres como ahora. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Es terminar con los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, es que no se quede el presupuesto en el gobierno o que no se quede todo el presupuesto en el gobierno, que se dispersen recursos, que se trasladen recursos, que se transfieran recursos a los mexicanos y sobre todo a los pobres. Y esto hacerlo también sin deuda, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, porque en la izquierda había la idea de que había que aumentar los impuestos. Yo no creo que eso en México sea necesario. Creo que lo fundamental, John, lo fundamental, si me dices, dígame o dime en una frase, ¿cuál es el plan? Y yo te contesto, acabar con la corrupción. Y si bien Andrés Manuel ha sido criticado, ha sido fiel a sus principios y fiel a sus lemas, y lo demostró claramente desde que decidió hacer Los Pinos un centro cultural y no vivir ahí con esa gran opulencia.
cosa que ya vimos la semana pasada porque tuvimos la oportunidad de visitar Los Pinos personalmente, y si no has visto ese video pues te recomiendo que lo veas y también te des una vuelta a Los Pinos para que veas esa ostentosidad y ese lujo barato del cual habla Andrés Manuel. Pues muchísimas felicidades a Andrés Manuel y esta entrevista con Bloomberg. No por ser un medio internacional él iba a cambiar su postura, al contrario, defendió sus puntos de vista, defendió sus lemas y se puso al tú por tú con el director de Bloomberg. Pero como siempre, lo más importante es conocer tu opinión. ¿Pudiste ver esta entrevista? ¿Qué te parecen las posturas de Andrés Manuel? ¿Y qué te parece esta forma de mostrarse ante los medios internacionales? Por favor, déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda que un México informado es un México mejor. Mi nombre es Filipo Beltrán. Si te gusta el canal, suscríbete completamente gratis, activa la campanita y danos manita arriba. Nosotros nos vemos en el próximo video.